Continuamos aquí en el set conversando con Julio Guzmán, quien ya está lanzando su partido político, pero van a comenzar la recolección de firmas. El kit electoral, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir? Bueno, el kit ya lo tenemos, lo obtuvimos hace unos días. Ya hemos definido los protocolos y las directivas para la recolección de firmas. Te cuento que el nivel de aceptación de las firmas válidas varía mucho. Hay casos hay partidos políticos en que presentan de cada 10 firmas solo les aceptan 2, sí, y otros en que les aceptan 8. Y esa gran variabilidad se debe a la forma en la que has recogido firmas en las calles. Entonces, si tienes algo de seguridad, tienes algo de protocolos, puedes tener un nivel de aceptación alto. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando de una forma seria, ordenada, planificada, con, digamos, grupos que van a recoger firmas en todas las regiones del país y a través de cuotas. Porque no es lo mismo recoger firmas en Arequipa que recoger firmas en Puno, por ejemplo, o en Ucayali, ¿no? Y entonces comenzamos esta semana, creemos que el proceso lo vamos a terminar en un año, trabajando de una forma muy, muy dura. Y es necesario porque queremos participar en las elecciones municipales. Queremos presentar algunos candidatos que además fogueen algunos líderes que tenemos en la organización y prepararnos de cara al 2021. Perfecto. Ahora, insisto en ello, ya pasados los meses, las semanas y con cabeza fría, ¿hay algún mea culpa en Julio Guzmán de la campaña anterior? Hay muchas lecciones, muchísimas lecciones, y creo que aquel que diga que todo fue, digamos, aciertos, todo está equivocado, porque la vida no es así, claro. Y no solo en política, sino en tu vida familiar también. Claro. Yo, siendo un político relativamente nuevo, porque hace 3 años me metí en política, por supuesto que he aprendido mucho, he cometido, digamos, he tenido algunos aciertos y he tenido unas decisiones que no han sido tampoco de las mejores, ¿no? Cuéntanos algunas. ¿Qué errores tú crees que has cometido y que obviamente no El exceso de confianza es uno de ellos, que es fundamental y es natural. Cuando estás en tu vida personal privada, confías, y cuando estás en política, estás en el mundo más real del que puede existir, donde nadie es tu amigo, y tú das un paso de confianza, un espacio de confianza, entonces ahí es donde vienen los errores, y ahí es donde la construcción de los equipos es absolutamente fundamental. Otra lección muy importante es que la relación con los líderes en las regiones es fundamental, y es algo que a mí me hubiera gustado tener más tiempo y más dedicación para hacerlo. Hay tantas lecciones. La otra lección es, por ejemplo, el político tiene dudas y tiene temores, pero lo importante no es tener dudas, lo importante es tomar decisiones ante esas dudas y esos temores. Entonces, por supuesto que uno aprende, y aquella persona que pasa por una experiencia y no aprende nada porque todo fue una maravilla, entonces, ¿de qué le sirvió? Ahora, el hecho tal vez de... A ti de alguna manera se te separó de la campaña por aparentemente aspectos administrativos. Eso también creo que puede sumar dentro de esta relación de algunos errores o como lo llames. El hecho también de vigilar esos procedimientos, ¿no? A ver, acá quiero tener absoluta claridad, porque primero decir que las fallas administrativas no son ninguna causal de tacha. Así que en el caso negado, que ni siquiera hubieran sido subsanadas, eso no era una razón para que las autoridades electorales nos excluyan del proceso. Eso quiero dejarlo clarísimo. Según la ley peruana, una falla administrativa no es una causal de tacha, y por esa razón el acto contra nosotros fue ilegal y fue inconstitucional. Habiendo dicho eso, yo he reconocido en todo el proceso que efectivamente sí hubieron problemas administrativos, pero de acuerdo a cualquier proceso, también tienen la posibilidad de ser subsanados, que es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, por supuesto que hay un aprendizaje, pero yo no quiero confundir a los peruanos y decirles de que al reconocer que hubieron fallas administrativas es reconocer que lo que se hizo fue justo. No, no lo fue, porque simplemente, como repito, el tema administrativo lo que amerita es una multa, es una sanción, pero no una exclusión, y sobre todo cuando no está contemplado en la ley. Lo nuestro fue un tema estrictamente político. Ahora, el hecho de, es por eso tal vez estás formando tu propio partido político, el hecho de haber llegado a este vientre de alquilar como Todos por el Perú, también creo que suma, ¿no? Por una cuestión es llegar como invitado, en fin, y otra es ya tener tu propia organización política. También creo que eso
debilita un poco la campaña, ¿no? Ese es otro concepto que hay que aclarar. ¿Qué es el vientre de alquiler? Cuando existe un partido consolidado con autoridades y ellos invitan a un candidato que no es del partido. Claro. Entonces el candidato vientre de alquiler. El caso de TPP fue distinto, porque el proceso se inició menos de 3 años, en donde la idea era renovar todo el partido e inyectarle de personas nuevas en política, nuevas autoridades, y que hubiera un candidato con un partido renovado. Esa era la idea. Los vientres de alquiler por lo general se hacen meses antes de las campañas. En el caso de Todos por el Perú tuvo todo este tiempo. Claro, la razón por la cual... Pero el hecho, al menos, el concepto de vientre de alquiler también implica que tengo una organización política, como no tengo un líder, ¿no? Llamo pues al que puede ayudarme a conseguir lo que pretende la organización, votos y presencia política. Entonces, es llamar a este líder, invitarlo y que sea él pues el que dé la cara y esto, ¿no? Sí. Exactamente. Es justamente lo que existe. No, en el caso de Todos por el Perú no fue así. Como te repito, hace menos de 3 años hubo este acercamiento con Todos por el Perú, no para que sea un vientre de alquiler con un candidato, sino para renovar todo el partido. O sea, tú ya estabas dentro de Todos por el Perú trabajando de hace años atrás. Pues, claro, yo he sido militante de Todos por el Perú. Pero ya trabajabas ya en organización y todo. Por supuesto. O sea, tú ibas a ser el candidato de por sí. Mira, es muy interesante. Yo estoy escribiendo unas memorias de la campaña y poniéndole fechas a todo, y es increíble que 2 años y medio antes de la primera vuelta, nosotros estábamos ya trabajando en las regiones construyendo bases, ¿no? O sea, ese es un trabajo de tiempo, es un trabajo planificado, es un trabajo, digamos, que se hizo con anticipación. Fue un exceso, tal vez no habría ningún reproche que lo reconozcas, porque obviamente también el ímpetu y la adrenalina que fluye en esos momentos. ¿Fue un exceso de tu parte decir que hubo fraude en el proceso electoral? A ver, yo me pregunto, ¿qué significa cuando la ley, cuando las autoridades no siguen la ley y no cumplen la ley? Que es lo que te acabo de explicar. Cuando además de no cumplir la ley es inconstitucional, porque la Constitución protege los derechos básicos, que son los de participación política. ¿A eso cómo se le llama? Eso solo tiene un nombre. Lo importante además no solo es reconocerlo, sino darle un mensaje a los peruanos que cuando alguien nos hace algo, nosotros tenemos que decirlo. En el Perú nos hemos acostumbrado que cuando hay una víctima, cuando hay un niño, una niña, una joven que es víctima de algún tipo de abuso, les hemos dicho a nuestra sociedad que lo mejor es callarse la boca. Que por qué vas a hablar mal del profesor que hizo eso, porque vas a manchar la reputación del colegio. O sea, el mundo al revés y nuestros valores totalmente distorsionados. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es lo correcto, pero llega un momento, Carlos, en donde uno tiene que ya voltear la página y decir, mira, estas son las lecciones, esto fue el aprendizaje que hemos tenido, los peruanos ya saben qué es lo que ocurrió y ahora tenemos que trabajar en algo constructivo, algo positivo, algo de futuro, y por eso la creación del nuevo partido. Insisto en ello, ¿sigues diciendo de que hubo fraude en el proceso o podemos cambiar el término? Porque el fraude en un proceso electoral, en un país democrático, de un líder político como eres tú, es complicado, entonces por eso insisto en ello. ¿Fraude es una palabra muy fuerte o podríamos cambiarla por otra? Mira, yo me siento más cómodo porque es más técnica, que es un acto ilegal e inconstitucional. Un acto ilegal entonces. E inconstitucional. Perfecto. ¿Quién va a parar la olla en estos meses? Porque también esa frase pegó mucho, fue mucho, pero ahora he escuchado decirte que te vas a abocar a tu partido político y la olla. No, mira, yo primero quiero dar las gracias a mi esposa por todo este tiempo en donde ella ha sido la que, no, me imagino que ha parado la olla. Ya está mirando, ya te va. Pero bueno, eso va a acabar pronto. Nosotros estamos creando una asociación que nos va a permitir organizar eventos, conferencias, hacer capacitación, formar también a nuestros cuadros. Y a través de ahí vamos a recibir el apoyo de todas las organizaciones, personas, entidades que quieran colaborar con nosotros. Y de esa forma poder pagarle algo del tiempo de lo que nos vamos a dedicar. Porque la asociación obviamente tiene un directorio, tiene miembros que trabajan ahí. Y esa es nuestra apuesta. Para mí sería muy fácil regresar al sector privado y tener una vida relativamente cómoda. No lo voy a hacer porque me parece que la política hay que dedicarle el tiempo completo y hay que estar inmerso en la organización, como te digo. Y lo bueno es formar, ¿no? Lo bueno es formar. Claro, tenemos una responsabilidad enorme y es hay muchísimos jóvenes, miles de jóvenes que nos siguen. Nuestra responsabilidad no es solo darle una propuesta política para que voten.
Nuestra responsabilidad es formarlos, es decirles, estos son los valores. De la forma en la que nos han criado a muchos peruanos, es el mundo al revés, en donde en realidad acá el pendejito es el héroe, y donde la persona honesta que sigue, digamos, la línea, la rectitud, ese es un tarado. Eso es lo que nos han dicho, ¿no es cierto?, a nuestra generación y a los mayores. Los jóvenes tienen que entender que eso no es así, y que el mundo no funciona así. Y también tienen que entender que ser político no significa ser un caudillo, en donde tú tomas posiciones políticas porque haces tus cálculos de a quiénes le vas a gustar y a quiénes no. Sino el político debe ser un líder que, a pesar que la gente piense algo contrario, tú tratas de convencerla y decirles no, porque eso no es lo correcto, eso no es lo adecuado. Esas transformaciones que necesita el país y sobre todo nuestra juventud, que no esté confundida. Y el político es aquel que junta voluntades, pues, ¿no? Es eso. Y que dialoga y que convoca, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó la atención, Carlos, en este proceso es que una parte de los peruanos, felizmente no la mayoría, pero una parte cree que ser líder es hablar fuerte, es golpearte la mesa, es imponer las cosas a la bruta, es tomar decisiones inmediatas sin pensarlo. Eso no es un líder, eso es un tonto. El líder es más bien la persona... O un autoritario. O un autoritario. El líder es una persona con calma, con tranquilidad, que dialoga, que convoca, que escucha, que te toma en cuenta, que te motiva y después toma una decisión. Perfecto. Antes de irnos a la pausa, un breve concepto. ¿Qué le espera a los peruanos? Tenemos dos candidatos, dos alternativas. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Brevemente, irnos a la pausa. ¿Cómo ves este panorama del país? Los dos son propuestas bastante malas, ninguna de las dos me convence. Yo me he rebelado contra el neoliberalismo y por eso aparecí. El señor Kuczynski es lo que representa, pero el señor Kuczynski es un adversario en la democracia, mientras que el fujimorismo más bien amenaza la democracia. Y esa para mí es una enorme diferencia. Entonces, por esa razón, desde un principio nosotros hemos apostado por el voto crítico, que es decirle al señor Kuczynski que yo personalmente voy a votar por él, lo cual no significa ningún apoyo, ninguna alianza, ninguna nada, simplemente un voto personal, pero es un voto crítico diciéndole que sus propuestas, al menos a mí no me convencen, yo no creo en sus propuestas y que al Perú le merece que por favor sea un poco más específico con las cosas que los peruanos nos merecemos, como por ejemplo la reforma educativa, que no he dicho nada, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Queremos escuchar esas cosas que todavía no sabemos, pero como digo, representa digamos, para mí el autoritarismo es algo en que los peruanos tenemos que oponernos definitivamente. Perfecto. Nos vamos a hacer una pausa, regresamos para entrar más en detalle de ello. Si bien es cierto, Julio Guzmán no apoya, no respalda, no le convence en la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, la idea es estar por encima de ello. Y para él, defender el sistema democrático resulta ser más importante para el futuro del país. Vamos a seguir conversando con Julio Guzmán tras la pausa. Volvemos.